La sesión anterior hablábamos un poco de los conceptos de calor, bueno, platicábamos acerca de los conceptos básicos de energía, fuimos desarrollando y encontrando o recordando más bien cómo se llega al camino para encontrar algunas relaciones que nos permitan construir pues justamente el enfoque de lo que es la primera ley de la termodinámica. Y llegamos a la parte pues bueno, que el calor en los sistemas es una cuestión que a veces no se considera cuando estudiamos física clásica, problemas de física clásica, pero que bueno, es un factor importante de tomar en cuenta ya cuando estamos hablando en procesos termodinámicos y sobre todo en procesos de generación de energía, ¿no? Entonces platicábamos de algunas relaciones de conceptos que nos pueden ayudar a calcular el calor y mencionábamos que, bueno, efectivamente el calor también va a ser una función pues bueno, no va a depender de los estados finales, sino que va a depender del proceso en el cual se lleve a cabo, pues bueno, la parte de transferencia o de producción de calor. Por tanto, no va a ser una propiedad del sistema. Ahora, el día de hoy, pues vamos a hablar de modelos de transferencia de calor, que bueno, básicamente son tres de los que vamos a hablar, pero es importante tener en cuenta estos modelos de transferencia de calor para lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Que es justamente la parte de generación de energía. En ese sentido, pues bueno, el primer modelo que vamos a reconocer o del que vamos a hablar es el modelo de la conducción, que bueno, básicamente la conducción va a ser un fenómeno de transporte de calor y va a ser, por tanto, una transferencia de energía entre partículas adyacentes, de tal manera que lo que suponemos aquí es que las partículas se encuentran en contacto relativamente y por tanto, pues bueno, vamos a poder conceptualizar un sistema como en el que aparece en pantalla, en donde suponemos que tenemos un material determinado. Este material, pues bueno, puede ser un cerámico, puede ser un metal, un polímero. Entonces, las propiedades de estructura y de enlaces de este material, pues sí nos van a dar las propiedades, por ejemplo, de transmisión de calor, que vamos a ver un poquito más adelante con qué se encuentran relacionadas a nivel macro. Y bueno, en este sistema nosotros tenemos una fuente de calor que vamos a conocer. Pues bueno, aquí se encuentra ejemplificada una variable Q mayúscula punto de X, que básicamente esto representa la razón de intercambio de calor, que bueno, es generado por una fuente de calor. Entonces esta flecha de aquí justamente indica la dirección en cómo se está transmitiendo el calor. Aquí llegamos a un elemento, les decía, un elemento que bueno, va a tener un determinado espesor si nosotros observamos su vista lateral, ¿no? Como es el caso de este esquema. Y en este espesor, pues bueno, va a venir dado por una longitud determinada. Entonces vamos a poder reconocer un gradiente de temperatura, es decir, la temperatura a la cual se tiene la fuente de calor que llega a la superficie del material, que vamos a conocer como la T mayúscula 1, y vamos a tener del otro lado una T mayúscula 2 que indica justamente la otra temperatura, o la temperatura a la cual se encuentra la superficie en contracara, pues justamente del mismo material, ¿no? Por tanto, vamos a reconocer que un factor importante va a ser el área que nosotros tengamos en contacto con este gradiente de temperatura. Y bueno, les comentaba que esta flecha indica la dirección de desplazamiento, que para abordarlo de una manera más formal, pues simplemente podemos marcar como la dirección X, ¿no? Como se ilustra aquí. Entonces, este es un ejemplo del fenómeno de conducción que podemos encontrar en cuestiones de los modelos de transferencia de calor. Y bueno, no es más que la transmisión del calor que se lleva a cabo a través de esta superficie, por así decirlo, átomo por átomo o molécula por molécula. Y bueno, en general, pues estas partículas se encuentran adyacentes, ¿no? Que es la definición justamente de este fenómeno. Este fenómeno, pues bueno, ha sido estudiado desde hace tiempo y la relación con la cual nosotros podemos describir lo que está pasando en este sistema, pues bueno, es o se le conoce como la ley de Fourier. Y pues bueno, es la ley de Fourier aplicado justamente a la conducción térmica a macroescala, ¿verdad? Entonces analizamos justamente esta parte.
Y esa expresión, la ley de Fourier, pues se encuentra desplegada en la parte superior derecha, que justamente pues bueno, involucra un conjunto de variables que nos permiten describir las propiedades del material, pero como les indicaba, a nivel macro, ¿no? Entonces nos tratamos de enfocar en un global, partiendo de cómo nosotros observamos el comportamiento de la transferencia de calor. De tal manera que en esta expresión, pues bueno, vamos a poder identificar que Q mayúscula punto, como les había mencionado anteriormente, pues va a ser simplemente la razón o la tasa de transferencia de calor. Es decir, qué tan rápido nosotros vamos a tener que el calor que se encuentra del lado izquierdo va a llegar al lado derecho, ¿no? Entonces esa magnitud nos va a indicar justamente la tasa de transferencia, ¿no? De intercambio de calor en este fenómeno de conducción. Por otro lado, vamos a tener que esta tasa de transferencia va a ser directamente proporcional a una constante que vamos a conocer como conductividad térmica y que en la relación está dado por esta letra K. Esta conductividad térmica, les decía, nos va a hablar sí, de las propiedades del material, pero de las propiedades de manera global, ¿no? Es decir, nosotros no nos vamos a detener a ver cómo se comporta si el material tiene una densidad alta en enlaces iónicos, por ejemplo, la diferencia de electronegatividad de estos enlaces, cómo influye. Nosotros nos vamos a olvidar de esa parte, entonces vamos a tomar una característica global y a esto lo vamos a asumir como una constante que va a ser una propiedad del material. De tal manera que esta constante que va a estar ligada al tipo de material nos va a definir qué tan rápido o qué tan lento va a ser esa transferencia de calor. Entonces por ello, pues bueno, es directamente proporcional a esta constante, ¿no? De eso nos va a hablar. Posteriormente vamos a tener el valor del área. El valor del área, pues bueno, se encuentra también directamente proporcional a la parte de transferencia de calor. Esto significa que, pues bueno, entre mayor sea el área, si nosotros ignoráramos, ¿no?, el signo negativo, nos dice que entre mayor sea el área, la transferencia de calor pues va a ser mayor, ¿no? Porque tenemos la participación de varios átomos o una cantidad mayor de átomos de partículas. Y al final, pues bueno, en el caso del modelo de conducción, decíamos que la transferencia de calor va a ser entre partículas adyacentes, que en este caso van a ser átomos que se encuentran en contacto, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos la parte del gradiente de temperatura que les había mencionado anteriormente, ¿no? En la dirección X. El gradiente de temperatura, pues bueno, lo vamos a poder estudiar a partir de una función. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función de transferencia, una función de gradiente, perdón, de cómo esta temperatura se va comportando a través de todo el material, pues simplemente lo podremos representar con una función de t y después integrar, ¿no? Y poder tener justamente el cambio de manera, digamos, de manera paulatina en cada instante del tiempo, en ese sentido. De otra manera, como hablamos de un cambio de estados como tal en la temperatura y ya definimos la parte particular del proceso, que en este caso es conducción, pues ahora podríamos representarlo en términos de la diferencia de dos estados, ¿no? De dos estados referentes a qué? Pues a un cambio de temperatura. De esta manera, nosotros podemos decir que para este sistema, y bueno, para este sistema que tiene, que les decía, ¿no?, que se refiere al modelo de conducción, podemos emplear esta relación. Si nosotros sabemos la temperatura final menos la temperatura de la fuente entre la longitud L, podemos simplemente sustituir la relación de la diferencia de temperatura respecto a dx como T2, que sería la temperatura final, menos la temperatura inicial, que es la temperatura de la fuente de calor, entre la longitud, que es el espesor del material, ¿no? Y bueno, y por tanto, si reemplazamos esta diferencia en la ecuación principal, pues simplemente cambiamos la expresión de dt por la diferencia de temperaturas entre la longitud, teniendo que esta relación, pues bueno, nos va a poder ayudar a calcular la transferencia de calor, la tasa de cambio en un material, conociendo su conductividad térmica y el área en el cual se está realizando esta transferencia, ¿no?, en este sentido. Y pues bueno, desde luego este análisis va a ser en un análisis bidimensional, ¿no?
Entonces, bueno, es una forma que nos puede ayudar de manera rápida al cálculo de la transferencia de calor en sistemas que se guían por conducción. Posteriormente, pues bueno, el siguiente modelo de conducción de temperatura, perdón, de transferencia de temperatura, pues bueno, va a ser la radiación. Aquí tenemos el planteamiento de un sistema distinto. El planteamiento del sistema, pues bueno, se ubica en el esquema del lado inferior izquierdo, en donde tenemos dos superficies, por así decirlo, ¿no? La primera superficie está representada por este bloque como azul, y ustedes pueden suponer que este bloque azul, pues bueno, puede ser una superficie que se encuentra en contacto con una resistencia y que por tanto tiene una temperatura determinada. Es decir, esta superficie es la fuente de calor, ¿no? Por otro lado, tenemos una superficie que nosotros podemos determinar de manera imaginaria. Es un punto al cual queremos calcular el intercambio o el flujo de la temperatura. Y pues bueno, de esta manera nosotros vamos a tener que también existe un gradiente de temperaturas, desde luego, pero que esta superficie que se encuentra caliente, ¿no? Va a tener una emisión de partículas que van a tener energía y que estas partículas van a llegar a la superficie que nosotros estamos delimitando, ¿no? De tal manera que, pues bueno, en concreto, la radiación, pues va a ser la forma en cómo nosotros podemos transmitir energía, podemos transmitir calor mediante ondas electromagnéticas. Y pues bueno, este fenómeno en particular va a estar descrito por la ley de Stefan Boltzmann, que se encuentra desplegada en el lado superior derecho, en esta de acá, ¿no? Y en general todos los fenómenos de transferencia de calor los vamos a tratar de describir en términos de la razón de transferencia de calor, ¿no? Que sería Q mayúscula punto. ¿Por qué? Porque va a ser una medida que nosotros experimentalmente podamos determinar, ¿no? Nosotros podemos colocar este experimento, colocar, imagínense, una placa que se encuentre a una resistencia, nosotros definimos una temperatura y nosotros colocamos otra placa envolviendo justamente a esta primera superficie. Por lo tanto, podemos medir la temperatura en esta placa y medir también la temperatura en la placa base, ¿no? Que es la fuente de calor. Y por tanto, vamos a poder generar una función que nos diga cómo va a variar la temperatura a través del tiempo. Y por tanto, si nosotros tenemos un cúmulo de puntos, podemos analizar un valor de un punto y calcular o determinar las propiedades del sistema en ese instante puntual, ¿no? Entonces es importante esta magnitud que siempre vamos a usar para el concepto de transferencia de calor, porque precisamente nos permite extraer propiedades del sistema, ¿no? Calcular propiedades del sistema, como cuáles, pues bueno, ahorita vamos a mencionar la relación que en la ley de Stefan Boltzmann, pues son las magnitudes que empleamos, ¿no? Particularmente como características macroscópicas del material. Entonces, bueno, les comentaba, ya que tenemos este sistema, pues bueno, aquí la transferencia de calor no se va a llevar contacto a contacto por partícula, sino que les comentaba que la característica de este proceso de transferencia de radiación que ustedes ya conocen, pues bueno, es a través de ondas electromagnéticas. Ustedes recordarán este fenómeno, pues bueno, en el experimento de radiación de cuerpo negro, ¿no? En donde, bueno, de ahí, o más bien de este modelo y de algunos otros modelos que surgieron después y algunas consideraciones que llevan a la parte cuántica, pues todo esto surgió de la pregunta que, ¿por qué cuando nosotros calentamos un material, calentamos en el sentido de que, por ejemplo, le hacemos pasar una corriente eléctrica, lo calentamos con una resistencia, o de alguna manera elevamos la temperatura de un material, cuando llega a un punto cercano, a su punto de fusión, es decir, tiene una temperatura elevada, el material empieza a brillar de forma rojiza? Entonces, bueno, esa pregunta pues justamente llevó a la parte del preguntarse, bueno, ¿por qué eso lo emite en rojo, no? Entonces, al final, pues bueno, la respuesta de ello deriva en una cuestión ya que origina pues la parte de la explicación de la energía a nivel cuántico, ¿no? De la materia,
Pero en general, si nosotros recordamos ese experimento donde nosotros calentamos un material y se pone al rojo vivo, no le decimos, pues bueno, podemos entender que cuando nosotros vemos el color rojo en ese material es porque el material se encuentra emitiendo una onda electromagnética. Recordemos que el color rojo pues pertenece al espectro electromagnético, particularmente en el rango visible, y que el rango visible va de los 380 nanómetros a los 780 nanómetros. Y el color rojo particularmente se encuentra en los 780 nanómetros más o menos, ¿no? 633 nanómetros a 780. Entonces tenemos que existe la participación de una onda electromagnética en este caso, y esa onda electromagnética es lo que va a generar pues justamente la transferencia de calor por radiación, ¿no? Alguno podría decir, bueno, es que yo he visto que la transferencia de calor se lleva a cabo también en objetos, bueno, la transferencia mediante radiación se lleva a cabo en objetos o en materiales que no se encuentran al rojo vivo, ¿no? Efectivamente, ¿no? A lo mejor los materiales están en una temperatura, no se encuentran al rojo vivo, pero sí tienen emisión de ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas tienen la energía que corresponde en el infrarrojo, ¿verdad? Y bueno, nuestros ojos no son capaces de detectar justamente pues el infrarrojo, entonces nosotros no lo percibimos como si fuera un color en particular, pero sí se tiene emisión de ondas electromagnéticas. Y justamente a ello refiere pues esta parte de la transferencia de calor por radiación. Entonces, retomando la expresión matemática que les comentaba, que refiere a la ley de Stefan Boltzmann a nivel macroscópico, pues bueno, aquí nos dice que se va a auxiliar de ciertas magnitudes, ciertas propiedades del sistema. Les comentaba que Q punto, Q mayúscula punto, va a ser la razón con la que la energía es transmitida. ¿Qué energía? Pues aquí podemos llamarle o podemos asumir que simplemente es la razón de transferencia del calor, ¿no? Por eso es la Q mayúscula punto, que de hecho lo habíamos mencionado en la sesión anterior, ¿no? Posteriormente nos dice, pues bueno, vamos a tomar un criterio que vamos a conocer como T mayúscula subíndice B, que va a ser la temperatura absoluta de la superficie. ¿De qué superficie? Pues la superficie que es la fuente de calor, ¿no? Entonces vamos a generar un concepto que nombramos como la temperatura absoluta de superficie, pues justamente del material. Y esta temperatura absoluta, junto con otras dos constantes que vamos a describir más adelante, pues van a constituir justamente las propiedades nanoscópicas del material de esta superficie, ya que no va a ser lo mismo estos parámetros ligados a las características del material, pues evidentemente no van a ser iguales para una superficie de cobre que para una superficie de oro, que para una superficie cerámica, ¿no? Entonces, todas las cuestiones que involucran, por ejemplo, las cuestiones electrónicas, las cuestiones de enlaces, de materiales, ¿no? Por ejemplo, lo que les mencionaba, la cuestión de densidad, que tengamos una densidad alta de enlaces iónicos, una densidad alta de enlaces covalentes o enlaces metálicos, ¿no? Todas esas propiedades que propiamente son determinadas a nivel nanoscópico, van a venir referidas a nivel macroscópico a partir de tres cantidades, que es justamente T mayúscula B, sigma y epsilon, en donde vamos a escribir ahorita a sigma y a epsilon. Entonces la temperatura absoluta de la superficie, pues justamente va a ser va a estar ligada con estas propiedades, ¿no? Posteriormente vamos a hablar del área de la superficie. Nosotros tenemos una superficie determinada que está actuando con la emisión de estas ondas electromagnéticas. Entonces la emisión va a venir dada en función también o va a estar relacionada con el área, en el sentido de que nosotros vamos a tener que considerar cuál es el área que se encuentra participando en este intercambio por radiación, de tal manera que el área justamente va a ser la parte activa o toda la parte del material que se encuentra expuesta a la superficie que nosotros queremos estudiar. ¿Ok? Y posteriormente pues vienen las constantes que les había mencionado. Sigma va a ser la constante de Stefan Boltzmann. La relación de Stefan Boltzmann, pues bueno, fueron investigadores que sirvieron mucho en la parte
de obtener una expresión para la probabilidad de cómo los materiales incrementan su energía, particularmente en un fenómeno térmico. De la parte de Stefan Boltzmann, pues bueno, se tienen diferentes contribuciones, y particularmente en la parte macroscópica, que es de la que estamos hablando, pues bueno, se determinó una constante que va atribuida justamente con las propiedades del material y de las propiedades que les permite pues justamente emitir, ¿no? De esta manera, pues la constante de Stefan Boltzmann simplemente la vamos a definir, bueno, dependiendo las unidades que nosotros utilicemos, pues lo podemos definir como 5.67 por 10 a la menos 8, y va a ser una constante, pues bueno, que nos va a hablar de las propiedades en general electrónicas que tienen los materiales, ¿no? Y pues bueno, posteriormente, perdón, vamos a hablar de la parte de emisibilidad. El fenómeno, o más bien la característica de emisibilidad, va a ser ya propia del tipo de material, ¿no? Este es el parámetro que va a variar dependiendo de los fenómenos o del tipo de material, perdón, que nosotros seleccionemos, y básicamente estos conceptos van a constituir pues la expresión de la ley de Stefan Boltzmann, que nos va a permitir resolver este tipo de problemas por radiación. De esta manera, si nosotros asumimos una diferencia de temperatura para sistemas enfocados o parecidos a lo que representa el esquema, pues nosotros vamos a poder suponer que si la temperatura del área que nosotros estamos estudiando es menor que la temperatura de la superficie, vamos a poder representar esta expresión que aparece en la parte superior derecha, en donde simplemente sustituimos la temperatura absoluta de la superficie por un gradiente de temperaturas. Entonces, la temperatura absoluta eh, se menciona como temperatura absoluta, perdón, porque estamos considerando que toda el área se encuentra al mismo valor de temperatura. No podemos definir que, por ejemplo, en el centro se encuentra, no sé, una temperatura de 50 grados y en los extremos uno de 30. Entonces tenemos propiamente un gradiente también en la superficie. Esta expresión no nos va a permitir calcular ese tipo de sistemas, ¿no? Con gradientes de temperatura en las fuentes de calor, sino que tenemos que asumir que toda la temperatura es homogénea. Por tanto, si tenemos esa consideración y tenemos un delta de temperatura respecto al punto que queremos estudiar, y la fuente de calor, pues entonces podremos asumir que la expresión final pues simplemente viene dado que la razón de transferencia de calor va a ser igual pues a la emisibilidad por la constante de Stefan Boltzmann por el área de la superficie por la diferencia de las temperaturas, ¿verdad? ¿Qué temperaturas? Pues la temperatura más alta menos la temperatura más baja, que es la fuente de calor menos la temperatura en el punto en donde se quiere estudiar, ¿no? Que es en la superficie envolvente, en donde queremos estudiarlo. Entonces, este modelo pues, nos va a permitir justamente el calcular o el proponer experimentos que tengan esta naturaleza, ¿ok? Para calcular, por ejemplo, la propiedad de emisividad. Y pues bueno, el último concepto o el último método de transferencia que vamos a mencionar va a ser el de convección, que también va a ser un fenómeno que nosotros vamos a emplear mucho en la parte de generación, o que bueno, nos va a interesar, ¿no? El estudiarlo en cierto sentido. Y pues bueno, como cuestión que ejemplifique este fenómeno, pues tenemos algo conocido para ustedes. Tenemos un circuito integrado que se encuentra, pues bueno, a lo mejor en una placa metálica, ¿no? Bueno, más bien sería en una placa fenólica, ¿no? En donde tenemos propiamente las pistas, ¿no? Si fuera un metal, pues entraría en corto. Entonces, pues no. Tenemos simplemente el circuito, tenemos el encapsulado, y aquí podemos suponer que a medida de que este encapsulado, que en su interior pues bueno, tiene un conjunto de resistencias, ¿no? Capacitores y transistores, se encuentra en operación, y el intercambio de corriente pues eventualmente genera un determinado calor, ¿no?
una determinada temperatura, incremento de temperatura. Entonces, en la parte de convección, como tal, el fenómeno, pues simplemente es el intercambio, la transferencia de energía entre una superficie y un fluido. El fluido puede ser un líquido, puede ser un gas. De manera de aplicación, a nosotros nos interesa porque a partir de convección nosotros podemos generar un enfriamiento o bueno, un intercambio de calor masivo de una fuente pues bueno, eventualmente es una fuente de calor respecto a un medio, que sería justamente un fluido. Y pues esto es útil en la cuestión de tecnología cuando nosotros queremos enfriar, queremos hacer sistemas de enfriamiento, queremos realizar pues justamente que cuando nosotros tenemos un límite de operación de temperatura, que no sea rebasado ese límite de operación de temperatura. Por lo tanto, pues bueno, tenemos este esquema que nos ilustra esta situación, donde tenemos un integrado que se está calentando y queremos describir cómo es el intercambio si nosotros colocáramos un flujo determinado, ya sea líquido o ya sea gas, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿cuáles van a ser las propiedades de este sistema? Pues bueno, eventualmente vamos a tener un área, vamos a tener también una temperatura determinada, una temperatura que vamos a conocer como T mayúscula subíndice B, que va a ser la temperatura del integrado en este caso, ¿no? Vamos a tener también un flujo determinado, un flujo que, bueno, eventualmente en este caso, pues bueno, se puede representar tanto con agua o más bien con líquido o como con gas. Y posteriormente, pues bueno, este fluido va a tener una temperatura asociada, una temperatura determinada. Entonces se va a llevar a cabo este intercambio de calor y vamos a tener también una tasa de intercambio que vamos a representar como Q mayúscula punto. Entonces, tasa de calor nos va a interesar estudiar porque nosotros a partir de las propiedades del fluido, a partir de las características, vamos a poder modificar esta tasa de intercambio de calor y por tanto realizar pues sistemas que permitan un enfriamiento determinado, ¿no? Por así decirlo. De tal manera que la ecuación que nosotros podemos emplear para describir este proceso, este fenómeno de intercambio de calor por convección, pues es la ley de Newton de enfriamiento que se encuentra desplegada en la parte superior derecha. Y bueno, esta ecuación pues bueno es relativamente sencilla y lo que nos ilustra pues simplemente es que nosotros vamos a tener una razón de transferencia de calor que en este caso pues simplemente analizamos o habíamos definido en nuestro modelo como la capacidad de intercambio de calor del integrado respecto al medio, que va a ser el flujo, ¿no? El flujo líquido o gas. Va a participar un área activa, ¿no? Que al igual que en los casos anteriores, en este caso tendríamos que considerar el área del integrado que se encuentra en contacto con el fluido para obtener el área completa. Y aquí vamos a hablar de un coeficiente de transferencia de calor. El coeficiente de transferencia de calor lo vamos a determinar con la letra H minúscula. Y este coeficiente de transferencia de calor va a venir ligado de igual manera a todas las propiedades nanoscópicas del material, es decir, enlaces, por ejemplo, tipo de enlaces. Si el encapsulado es un polímero, pues desde luego va a ser rico en enlaces covalentes. Entonces, todas estas consideraciones del tipo de enlace van a modificar el comportamiento en cómo el calor se va a difundir y qué tanto va a permanecer en la superficie. Entonces, todas estas características que propiamente son, les decía, nanoscópicas, pues las vamos a concentrar en una constante que llamamos como H minúscula y que nos va a dar información acerca de ello, ¿no? De las características del material. De esta manera, simplemente a manera de ejemplo, pues podemos observar algunas aplicaciones, ¿no? En este punto, pues bueno, también es importante mencionar que vamos a tener dos tipos de convección, que va a ser la convección libre o la convección forzada, ¿no? En la convección libre, pues bueno, vamos a tener que simplemente tenemos el sistema,
tenemos un determinado flujo, a lo mejor un determinado intercambio por convección, pero nosotros no vamos a tener influencia en la velocidad de circulación del fluido. Entonces, lo que tenemos es simplemente un estado particular del sistema y naturalmente va a haber un intercambio de calor. Por tanto, tenemos que la magnitud H, que es el coeficiente de transferencia de calor, que bueno, se representa en determinadas unidades, ¿verdad? Dependiendo qué tipo de sistema utilicemos, pues vamos a tener un rango de intercambio dependiendo del tipo de gas o el tipo de líquido de valor para esta constante. Y en ese sentido nos va a representar justamente las propiedades de transferencia de calor, pero que se encuentran ligadas a las propiedades sí, del material, pero también al estado en el cual se encuentra el fluido, ¿no? Por otro lado, si nosotros tenemos una convección forzada, pues vamos a ver que eventualmente el rango de esta constante H va a poder aumentar. ¿Y eso qué significa? Si analizamos la ley de Newton de enfriamiento, podemos ver que es directamente proporcional a la constante. De tal manera que si esta constante incrementa, nosotros estamos diciendo que la razón de transferencia va a ser mayor, ¿no? Entonces vamos a tener una transferencia de calor mayor y por tanto vamos a poder, por así decirlo, enfriar, ¿verdad? Un concepto, enfriar esta superficie con una mayor rapidez. Eso es lo que nos refleja y bueno, esas son las maneras en cómo nosotros podemos conceptualizar ejemplos de una convección libre o una convección forzada, ¿no? Generalmente estos valores de H, pues bueno, ya los podemos encontrar en tablas con múltiples sustancias, particularmente con aquellas que se emplean comúnmente, por ejemplo, en refrigeradores, ¿no? Sobre todo sustancias comerciales, ¿no? De amplio uso o sustancias pues que son muy comunes. Si nosotros quisiéramos determinar esta constante H, pues bueno, tendríamos que plantear un experimento determinado, tener conocimiento del área que se encuentra en contacto, tener conocimiento de la transferencia de calor, es decir, poder medir un gradiente de temperatura determinado y posteriormente, pues bueno, el adquirir lo que les decía, ¿no? La gráfica de Q mayúscula punto y a partir de ello generar un punto y calcular pues justamente este parámetro, ¿no? Y en todos los casos nos debiera de dar un valor de constante H parecido o similar a lo que tenemos planteado a lo largo de todo el experimento, ¿no?